Bueno chicos, aquí estamos en el Museo del Tren, aquí en el aeropuerto de Felipe Ángeles. Ahorita nos vamos a pasar a subir, a ver si se puede, que es temprano. Bueno, ya 9:25 de la mañana. Y pues vamos a ver qué tal está el tren presidencial. No sé de qué año sea, pero bueno, aquí está en el Museo del Tren. Aquí podemos apreciar al costado todo lo que es las instalaciones militares de Santa Lucía, y vemos aquí ahorita vamos para el Museo del Mamut y el Museo de la Aviación para hacer unas cuantas tomas. Acá tenemos la locomotora, 285 toneladas pesa esta locomotora. Es del tamaño de las ruedas. Se las vemos en películas, pero ustedes tienen una altura como de 1,80 cada rueda. Y esta es la máquina. Me imagino que era a carbón o Sí. a diésel. Y acá tenemos esta otra locomotora donada por Ferromex, Grupo México, en febrero del 2021. Que esta es una locomotora ya diésel. Acá vemos su tanque de combustible, 10,000 litros. Y vemos cómo la reacondicionaron. Acá tenemos este otro vagón, ya más añejo. Pues son los vagones de Adolfo Ruiz Cortines. Ahí tienen el nombre. Sedena X00002. Es una locomotora más moderna como de la anterior. Vemos que la manufactura pues es más reciente, con mejores acabados. Pues bueno, estamos por la parte de abajo, ahorita vamos por la parte de arriba de esta locomotora. Esta es Sedena X008001, Jalisco. Prácticamente son un poquito diferentes. Ferrocarriles Nacionales de México. Hasta tienen aire acondicionado acá abajo. Y esta es un poquito más añeja. Francisco I. Madero, Sedena X00001. Esta es par de la primera que acabamos de ver. Timken, aquí dice que es hecho en Estados Unidos. No remueva el pin central de su sitio. Estamos viendo acá el combustible. Aquí tiene su máquina generadora de electricidad. Y pues vemos cómo es la hechura de esta máquina. Estamos aquí en la estación Santa Lucía. Esta fue rehabilitada. ¿A qué horas abren, jefe? A las 10. A las 10 de la mañana abren. Estamos aquí a las 9 de la mañana. Estación Santa Lucía, Museo del Tren Presidencial. A ver, dice Estación de Santa Lucía, Estado de México. Altitud 2.249 metros sobre el nivel del mar.
Coordenadas geográficas, población. Uy, había 3.639 habitantes. Uso horario, tiempo del centro. Estación anterior, Tepexpan, Texcoco. Próxima estación, Pachuca. Era una estación intermedia. Imagínense si ahorita está desolado, como estaba antes en esos tiempos. Y bueno, aquí van a abrir a las 10. Al rato venimos, si nos da tiempo. Bueno, ya estamos aquí en el Museo del Mamut. Acá con sus hermosas fuentes. Parece que ya está abierto. El del Museo del Tren abre hasta las 10. Pero bueno, vean qué hermoso. Así luce el Museo del Mamut. Y así luce el Museo del Mamut. Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin. Acá tenemos una placa. Gobierno de México, el Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin, y su centro de investigación se inauguran hoy para preservar y brindar conocimiento a los mexicanos sobre la historia natural de nuestro país. El ciudadano hermoso, precioso, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, porque nunca quiso que se pusiera su nombre en las placas o en estatuas. Zumpango, Estado de México, 10 de febrero de 2022. Pero presidente, aunque no quiera que pongamos su nombre en las placas, nosotros lo vamos a acordar. Nos vamos a acordar siempre de usted. Wow, y así es la entrada. Buenos días. Que nos recibe aquí este mamut que se encontraron. Wow, es increíble. El tamaño de ese mamut. Es así como lucían los mamuts en esa época de la prehistoria. Veo con agrado de que el museo sí hay algo de gente ahorita en la recepción, que estuve tomando unas fotos, y veo que hay comercios de artesanías y productos tradicionales, y acá está la tienda. Entonces veo con un agrado de que la gente sí esté visitando el museo. Estamos aquí, es el museo interactivo del Museo del Mamut aquí en Santa Lucía. Como pueden ver, hay unas explicaciones gráficas, pero también tienen audífonos. ¿Y por qué es interactivo? Porque tenemos estas pantallas con lenguaje en español, en inglés y también subtítulos o lenguaje a señas. Entonces es un museo interactivo, un museo moderno, hecho por el gobierno de la 4T. El mamut colombiano, la trayectoria de una especie americana. Acá vemos otro tipo de modelo de un mamut. Este mamut es un mamut pequeño, un bebé.
estamos viendo un colmillo de mamut. Familia de los elefantes, los tatarabuelos del mamut, y los mamuts llegan a México. Biografía. Acá tenemos la estrella de este museo, este esqueleto de mamut, obviamente rescatado aquí en las instalaciones de Santa Lucía. Aquí dice esqueleto de mamut colombiano, Mamuts colombi. Habitó en el continente americano desde hace más de 600,000 años hasta hace 11,700 años. Llegaron a vivir alrededor de 80 años, muy longevos. Este ejemplar tenía aproximadamente 47 años, estamos hablando de de edad, y pudo haber medido entre 3.25 metros hasta la altura del hombro. Con base a los rasgos morfológicos en la pelvis, la altura pélvica y canal de parto, se considera fue una hembra, una mamut hembra. Aquí tenemos pata delantera izquierda de un mamut. Se trata de una pata conservada. A ver, se las muestro. Ahí está. Los flagelos, o sea, los dedos de las patas, los huesos. Se trata de una pata que conserva la mayoría de los huesos que la componen, incluso los sesamoides, que son diminutos huesos que se encuentran en la parte interna de la pata de un mamut. Esa preservación excepcional de los elementos nos permite saber de una vez que murió. Saber que una vez que murió el animal, sus restos, o al menos una parte de ellos, no cambiaron de posición de manera significativa hasta el momento de la excavación. Estos elementos se conservaron la posición que tenía cuando el animal estaba vivo. Aportan mucha información sobre las posibles causas de la muerte de los organismos, ya que en algunas zonas de Santa Lucía este patrón se repite. Aquí está una mandíbula. Sí, es una mandíbula. Cómo iban creciendo los dientes y se iban acumulando hacia enfrente, y así mudaban los mamuts. Ahí está, mandíbulas. Las mandíbulas de mamut están cargadas de información, desde los datos morfológicos que nos permiten distinguir entre machos y hembras, y así como los diferentes intervalos de edad. Tienen 6 molares en toda su vida y se sustituyen secuencialmente, hasta datos microscópicos y químicos que nos brindan información sobre las migraciones y dieta de estos organismos. Acá tenemos otra parte de un hueso. Fragmento de pelvis de mamut con patología. Algunos padecimientos dejan marcas en los huesos, como en este caso. Su estudio ayuda a entender el modo de vida de las especies y algunas de las causas de su desaparición. Este ejemplar se localizó donde hoy están los tanques de almacenamiento de combustible. Acá vemos parte de una columna de un mamut. Vértebras de mamut con patología. Estas vértebras lumbares están fusionadas y permiten conocer que el ejemplar al que pertenecieron sufrió fuertes dolores casi a la altura del pelvis, lo que limitó sus movimientos y probablemente fue un factor que afectó su calidad de vida. Fueron localizadas donde hoy están los tanques de almacenamiento de combustible del aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, fusionadas, eso me imagino que se refiere.
Y acá por último, de este lado, una mandíbula partida a la mitad. Ya habíamos visto las anteriores. Esto es lo que le decía, las muelas como iban desplazando. Mandíbula de mamut. Podía tener hasta 6 molares a lo largo de su vida. El último en crecer le duraría hasta la muerte, creciendo de manera continua. Las láminas que componen los molares se formaban en el interior y eran empujadas hacia el frente hasta desechar el molar viejo. Este ejemplar se localizó donde hoy están los tanques de almacenamiento de combustible. Y aquí apreciamos perfectamente esto, cómo se van formando los molares. Muy interesante. Y acá vemos más ejemplares. Cráneo de caballo. Es del principio del siglo XVI. Regresó traído de los europeos. También se encontró de dientes de sable. Además de herbívoros, los carnívoros también estuvieron presentes y había evidencia de ellos. Un colmillo superior de leche, el diente canino, que forma parte de su larga curva, nos permite identificar la presencia de los félidos dientes del sable. Garra de perezoso. Y por acá vemos otros restos paleontológicos y algunas especies que predominaban en esta zona. Otra columna, vértebras de camello, cráneo de camello. Acá tenemos cráneo de Tetramerix. ¿Qué es un Tetramerix? Ese sí no lo conozco. El Tetramerix es una especie extinta de berrendo que vivió en el centro de México hacia finales del Pleistoceno. Santa Lucía se recuperaron huesos que evidencian su presencia. Este cráneo proviene de Tula, Hidalgo, y es uno de los ejemplares más completos del país. Wow. Acá encontramos más molares, mandíbulas de fauna del Pleistoceno. Las mandíbulas permiten identificar especies de registro fósil. En Santa Lucía se encontraron de camellos que observas es el mejor conservada. Caballos, los molares permiten identificar a cuál de las dos especies de equipos que habitaron en México pertenecían. Y perezoso de terrestre. Aquí unas puntas de lanza de nuestros antepasados. Y aquí vemos varios fragmentos. Un cráneo. Santa María Humans Remains. Estudiante. Restos de Santa María Aztahuacán. Hombre de Chimalhuacán. Acá tenemos mujer del Peñón de los Baños. Se ve el cráneo muy fino. Ese se encontró ahí en el Benito Juárez, obviamente. Hombre del Metro Valderas. Esos son interesantes. En 1967, durante la construcción del metro de la Ciudad de México, se encontraron los restos de un hombre adulto con una antigüedad de 10.500 años. Su cráneo tiene características de los antiguos americanos y asiáticos. La forma de su nariz es distinta a la actual, posiblemente porque tuvo una adaptación al clima frío de la última glaciación. Acá, hombre de San Vicente Chicoloapan, ese está incompleto, 1945, entregó un cráneo al Museo Nacional de Antropología. Se trataba de una bóveda craneal mineralizada. Era un hombre adulto que murió hace 5.000 años, similares a los antiguos americanos que vivían de la caza y la recolección. Hombre de Tlapacoyan, en 1968, en el sitio arqueológico
Se encontraron los restos de un cráneo incompleto. Se trata de un hombre adulto robusto que vivió hace unos 11.870 años. Su cráneo es similar a otros de la misma antigüedad de la cuenca de México, conocidos como paleoamericanos, como el hombre de Metro Valderas, que ya lo vimos, hombre de Tepexpan. Se encontraron los restos de un hombre adulto durante las excavaciones arqueológicas en la antigua orilla del lago de Texcoco. Inicialmente se ve diluido parte del cráneo. Inicialmente se planteó que vivió hace 10.000 años, cuando los mamuts aún no se extinguían, pero es menos antiguo, tiene 6.300 años de antigüedad. Cuando la agricultura comenzaba a desarrollarse, se encontró flexionado, acostado del lado derecho, por lo que pudo ser enterrado intencionalmente así por otros humanos. Hombre de Texcoco. En el 2000, a las orillas del antiguo lago de Texcoco, se recuperó el esqueleto completo de un hombre adulto, medía unos 63 de altura, posiblemente padeció desnutrición en su infancia porque los dientes no se formaron adecuadamente. Y por el exceso de carga y actividad física tenía problemas de vértebras. Se encontró en una posición flexionada, acostado de lado, lo que sugiere que fue enterrado intencionalmente así por otros humanos, aunque no ha sido posible datarlo. La forma del cráneo y su fosilización indican que es tan antiguo como otros paleoamericanos. Qué interesante. Restos humanos de la cueva de Texcal. En Puebla se excavaron los restos de 3 individuos. Su antigüedad es de 7.740 a 5.000 años antes del presente. El más antiguo es una mujer adulta que medía unos 50 de estatura y tenía características de los americanos antiguos denominados paleoindios. Los de menor antigüedad son similares a la población actual. Los cambios de forma de los cráneos posiblemente se debieron a las transformaciones del clima, el modo de vida y la dieta, que de ser dura pasó a una más variada y blanda. Estamos en una representación de la fauna de esa época. Aquí vemos un lobo terrible. Aquí está un camello americano. Caballo mexicano. Un mamut. Otro mamut. Un perezoso, me imagino. Sí, un perezoso terrestre arlán. Y varias especies que se encuentran aquí. Un búfalo. Un león americano. Oso chato de cara corta. ¿Qué dice? Gliptodonte. Gliptodonte. Y este es un elefante, obviamente. Un gonfoterio. Gonfoterio. Pariente de un elefante. Otro perezoso. Ya casi terminamos la exposición. Aquí balitas de Santiago Yolomecatl, Oaxaca. Son conchas de moluscos. Parte de los
hallazgos en otros museos y en otras áreas de la República Mexicana. Esta sala, aquí encontramos una defensa esgrafiada, la defensa de mamut. Las defensas de mamut se colectaban en Siberia, se vendían en China para la elaboración de piezas de marfil como bolas de billar, recubrimientos de teclas de piano o adornos diversos. Fragmento de defensa de un proboscideo fósil con representaciones que se presumen son antiguas. Colección Leof Binot, Ina, Morelos. Hallazgos en Perú. El asombro de un científico. Tiene varias exposiciones esta sala. Aquí vemos fémur izquierdo de mamut. Ahí lo tienen. En el pasado las sociedades explicaban a los fósiles, a los animales desconocidos de distintas formas. Una de ellas posiblemente fue la similitud de algunos huesos de animales extintos con los del presente. En México antiguo los restos fósiles se llegaron a comparar con humanos gigantes. Este ejemplar se localizó donde hoy están los tanques de almacenamiento de combustible. Y bueno, lo comparan con el hueso de un humano, un fémur, para que vean las dimensiones. Y aquí se encontró, fue la primera pieza que se encontró aquí en Santa Lucía. Y estamos arriba de los hallazgos encontrados. Ahí se ven unas mandíbulas, unos fémur, aquí un colmillo de mamut. Y se dejó tal como se encontró. Cómo trabajaron en este sitio los paleontólogos. Posiblemente si se siguiera construyendo o excavando se encontrarían más restos de huesos. Aquí empacaron con espuma, poliespuma, no me acuerdo cómo se llama, otro fémur, para que no se maltratara. Y acá está otro cuerpo de mamut, casi completo. Ahí se ve su pierna doblada, su columna y lo que son las costillas, parte del cráneo. Ya por último llegamos a esta sala de exposición temporal, recuperando la historia de Santa Lucía, salvamento arqueológico. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Base Aérea Militar 1, General Alfredo Lezama Álvarez, se ubican al noreste de la Cuenca de México y ocupa 3.700 hectáreas, que ya les había comentado eso. En esa gran extensión se realizaron, gracias a la colaboración entre el INA y la Secretaría de la Defensa Nacional, excavaciones paleontológicas de las que se obtuvieron numerosos restos de fauna hoy extinta y excavaciones arqueológicas que proporcionaron evidencias de quienes habitaron Santa Lucía, poblaron aldeas y barrios en las orillas del lago de Jaltocan, donde nos ubicamos. Desde el 150 a 1521, en la época prehispánica. Esta exposición trata de su historia. Aquí vemos algunos ornamentos hechos con concha. Aquí tenemos un cráneo encontrado que no tiene alguna leyenda. Aquí indicios
de la vida doméstica ritual de Mixpilco. La cerámica de Mixpilco es de estilo teotihuacano. Se recuperaron cajetes o cuencos para consumir alimentos, ollas miniatura y candeleros, además de numerosas figurillas. Aquí se ven las figurillas. Aquí hay puntas de obsidiana, tecnología de Mixpilco para facilitar la vida cotidiana y supervivencia. Se idearon herramientas y armas como punzones de hueso para el tejido de redes de pesca, cerbatanas con las que se lanzaban esferas de cerámica y piedra a la presa de caza. Y elaborados con obsidiana también. Y esas eran como municiones, que eran las que se lanzaban, unos colmillos. Materias recuperadas del salvamento arqueológico representan actividades humanas que ocurrieron en momentos históricos diferentes. Permite conocer quiénes habitaron Santa Lucía antiguamente. Vean la complexión de esa figurilla, es como de barro, muy hermosa, por cierto. Acá en la exposición se ven diferentes fotos del rescate arqueológico que se hizo aquí en el sitio y todos estos implementos de esa época. Acá vemos más cerámica de Coyotlatilco. Este tipo de cerámica marca un rompimiento casi por completo con el estilo teotihuacano. Vemos más herramientas y objetos de lítica, herramientas para facilitar las labores cotidianas. Son en su mayoría de obsidiana, realizados por percusión, o sea, por golpes. Aquí encontramos más pesca y representación de personajes. Aquí encontramos unos restos humanos. Esta persona de sexo femenino fue enterrada en una fosa de forma semicircular en una posición sentada, flexionada, como sentada en cuclillas, lo de manera de los indios se sientan. Entierro de 19 de un individuo masculino, 18 a 20 años de edad. Una fosa de posición denominada decúbito, dorsal flexionado. Y aquí encontramos otro. Este se fue de cabeza. La posición de entierro ahí nos indica. El individuo es peculiar, se definió como un entierro directo en decúbito ventral flexionado, es decir, colocado en una fosa boca abajo. Para las costillas, vértebras, omóplatos y el cráneo sugieren una posición acrobática, porque casi todos estos huesos están colocados en verticalidad invertida de cabeza, de posclásico tardío 1250-1521. Qué manera de enterrar. Aquí vemos más piedras en lítica pulida. Se trata de objetos de piedra basáltica o tezontle elaborados mediante la técnica de pulido. Para que se necesitaba cortar y desgastar la piedra, para ello se requiere una pieza de corte con un ángulo filoso para producir cortos lineales y una tubular para los redondeados, que pudieron ser huesos endurecidos con arena o un abrasivo. Con esta técnica se produjeron metales, molcajetes, morteros y pulidores para dar acabado a la cerámica, hace pequeñas esferas. Parte de toda la exposición que se encontró aquí en Santa Lucía.
unos collares, un pequeño infante de 1 año 6 meses de edad. Fue enterrado con un collar de cuentas de concha, cobre y alabastro en forma de cánido y un cascabel de cobre de gran tamaño que muestra que tenía un estatus especial. Ya por último encontramos estas vasijas aquí en Santa Lucía y estos otros objetos, tejido y representaciones de personajes utilizados para transformar las maderas de fibras de algodón o maguey en hilos continuos. Pues bueno, no pierdan la oportunidad de visitar el Museo del Mamut aquí en Santa Lucía. La verdad se van a llevar un buen sabor de boca. Recomiendo la cafetería, está muy rico los alimentos y accesibles. Entonces acuérdense de hacer una visita al Museo del Tren, al de la Aviación y al del Mamut, que están próximos, son sin costo. Y pues bueno, acuérdense de dejar su poderosísimo like y también compartan el video para que le llegue la información a más personas. Seguimos en contacto, nos vemos en Mérida.